Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. No pasaron ni 24 horas del inicio de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, cuando empezó a haber un bombardeo hacia el presidente López Obrador en los Estados Unidos. Parecía, y ese era el cálculo político del presidente mexicano, que con su ausencia marcaría el presidente una mayor presencia en la Cumbre de las Américas. Es decir, hay ausencias ominosas, ¿no? Hay ausencias estruendosas, y el presidente pensaba que su ausencia iba a hacer y causar un estruendo, que la Cumbre de las Américas sería una con él y otra sin él. Ese es el grado de megalomanía que tiene el presidente de la República. Y que el estruendo que haría sin él era, por supuesto, mucho más conveniente para él. Olvídense para México. Para México sabemos que el que no vaya un interlocutor al nivel del presidente a una cumbre del continente americano, pues le resta posibilidades al país, le resta posibilidades a México. Pero eso para el presidente no es importante. Lo que para López Obrador es importante es él, el que su ausencia marque una pauta a seguir, dicta la agenda del continente americano, los pueblos de América, todos incluidos. A lo que la Casa Blanca se resistió y dijo no, ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Y hubo con ello la presencia de 24 jefes de Estado y de Gobierno que en esta semana se estarán poniendo de acuerdo para avanzar en una asistencia y relación mucho más cercana entre Estados Unidos y los países asistentes. No está en esta agenda México porque México supuestamente tiene un tratamiento aparte que es el del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Pero dentro de las reacciones que se dieron el día de ayer, hubo una muy sonada de Marco Rubio, que es un senador republicano por la Florida, altamente influyente sobre todo en voz de la comunidad latina en los Estados Unidos, que dice, en un tuit, dice Marco Rubio, me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. O sea, le alegra el que no vaya el presidente mexicano, porque es un interlocutor de dictadores, de tiranos y de asesinos. Y aparte, el presidente mexicano ha cedido territorio de México al narcotráfico. No dice cuánto, sabemos cuánto. Sabemos cuánto que en proporción, pues es prácticamente México, está cedido al narcotráfico. Haciendo estas declaraciones de Marco Rubio, hablando de apologías, la de un presidente que encabeza un narcogobierno. Es lo que está diciendo un congresista norteamericano ante la Cumbre de las Américas. Pero yo creo que el tema importante no es que solamente sea el pensamiento de Marco Rubio. Bob Meléndez, en 24 horas antes, estaba hablando en el mismo sentido. Incluso interpelaba a la Casa Blanca para que hubiera una reacción mucho más determinante sobre la postura mexicana. Pero pienso que al presidente de la República, a López Obrador, todos los problemas de antes se le han resbalado. Que si la Casa Gris, que es un fracaso de la lucha del presidente en contra de la corrupción, que si el Banco del Bienestar, o que si Jóvenes Construyendo el Futuro, o Sembrando Vida, o las participaciones ilegales del presidente en procesos preelectorales, o el manejo de la economía, o de la pandemia, o de todo lo que el presidente ha hecho mal, con malos cálculos, todo se le ha resbalado. Pero esta jugada
del presidente mexicano hacia el poder más grande del mundo en la Casa Blanca, creo que es una jugada que le va a salir el tiro por la culata. Y desde mi punto de vista, este error, no solamente de la inasistencia, sino de haber agitado al avispero de los países de América Latina para rebelarse en contra de una administración llevada por Biden que rechaza las dictaduras, esta sí creo que va a ser muy difícil que se la zafe el presidente López Obrador, porque creo que marca el principio del fin de lo que ha sido esta extraordinariamente influyente figura de la vida política de México, que ha crecido en formas hasta inexplicables. Y ustedes dirán, ¿es el final de López Obrador? No, es, como diría Churchill, el principio del fin o el fin del principio. The end of the beginning or the beginning of the end. Y creo que este es el principio del fin del presidente López Obrador. Él argumenta que los temas que él tiene que tratar tienen que ser nada más entre él y el presidente Biden, y serán el mes que entra en una reunión cimera entre los dos, misma de la que en los Estados Unidos no ha habido un solo comentario de que vaya a haber esta reunión en el mes de julio. Seguramente la habrá, pero ya la lupa está puesta sobre él. Hay miras que están apuntándole. Y en el sector político de los Estados Unidos, estas pifias de los que no están con ellos no se perdonan. Estoy absolutamente convencido que la jugada de López Obrador fue errónea, fue un cálculo exagerado, exacerbado sobre su personalidad, que piensa que tiene la misma ominosa presencia en México que en los Estados Unidos. Sí, claro, por supuesto, es presidente de México, pero es un presidente que hoy está siendo percibido como narcopresidente, está siendo percibido como populista, está siendo percibido como un hombre que no tiene escrúpulos para hacer y deshacer con el presupuesto nacional, con la economía de México, con el bienestar de las familias, con el presente y futuro político de nuestro país, un país que está orientándose hacia el socialismo, hacia el comunismo, hacia lo que quiere ser reflejo de la Cuba que defiende, de la Nicaragua que ostenta también defender, y de la Venezuela que soporta bajo sus hombros. El presidente López Obrador se equivocó, y las repercusiones que vendrán de su ausencia te iba a decir que se verán, ya se están viendo ahora, y los ojos del mundo están apuntando hacia un gobierno ridículo, fallido, nocivo para la historia de nuestro querido México, que hoy se ve comprometida con un hombre que nos está llevando directo a la pobreza, a la confrontación y al desánimo. Esto va a parar. Estoy seguro. El rayo de esperanza, la luz de su presencia, deja de iluminar incluso hasta los que creyeron en él. Todos sabemos que en el fondo nos gobierna un enemigo. Lo sabemos en México, se sabe en otras partes del mundo. Pero lo único que falta es que los que lo sabemos en México no solamente nos expresemos por entender lo que nos está pasando, sino que luchemos porque nos deje de pasar. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.